Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bienvenido a nuestra clase virtual de hoy, 6 de mayo. Falta poquito para el cumple de nuestra escuela. Sí, el 10 de mayo es el cumple de nuestra escuela. Cumple 118 años. Pero te cuento algo, te tengo una sorpresota para el día. Escucha bien, escúchame bien. Jueves 13 tenemos una sorpresota para ti y para toda tu familia, ¿sí? Contale a mami, a papi, día jueves 13 de mayo, conectate al canal oficial de nuestra escuela de Adela. Espérate, ahí que vamos a tener una sorpresota ese día. Hasta ahí te puedo decir, ¿eh? ¿Ok? Muy bien. A ver, y nosotros ya vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Tienen sus materiales a mano? ¿Sí? Ok, entonces voy a compartir mi pantalla para empezar el trabajo con ustedes. ¿Ok? Espérenme un ratito. Voy a compartir pantalla para que podamos trabajar juntitos. ¿Ok? ¿Ven? Está la tarea. Va a aparecer la tarea ahora. ¿Ven? ¿Ya? Muy bien, ahí está la tarea del día de hoy. Y vamos a trabajar en el área de comunicación, ¿sí? Guaraní, clase número 10. Muy bien. Grado solo para primer grado, ¿sí? Fecha, muy bien. 6 de mayo. Le ponemos el número 6 aquí. 6 de mayo de 2021. Capacidad. Hoy cumple por andu datos personales grewa. Tera, are, ha, boesir. Temas, datos personales. Muy bien, hoy vamos a hablar entonces de nuestros datos personales. Nombre es era, are es año y voy a decir el grado que estoy. Muy bien. Más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es: evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y si vas a salir de casa, usar el cubrebocas o el tapabocas. Muy bien. Y mantener el distanciamiento de 2 metros. Y si vas a viajar en colectivo, pedile a las personas o a los adultos que están cerca tuyo que abra la venta. Muy bien, la ventanilla, muy bien. Excelente. Y Wubepe, pejenduque. Ne mando aquí. Te envía pocuera y catú de yapo de cuatia jaipe. Hoy meraemba naje sakai bandebe y cature por andú nembo jara. Muy bien, las tareas se pueden copiar directamente en el cuaderno ya que son cortitas, ¿sí? Y cualquier duda que tengas, la profe te va a estar aclarando. Aya po sherembiapo mboejara putumo tena shirogalwandibe. Realizo mis tareas con la ayuda de la profe o con los familiares, ¿sí? Número 1. Añe purungo tembiapo, amo maitei mboejara, she inungüera, tenashiro guape. Al iniciar las actividades, saludo a la profesora, a mis compañeros o a mi familia. Muy bien. Pamba, isha, pareime. Shaime pona, hande. Y ponante a veí, maite, yo pava betepe. Su tuba peñes no pepe. Pellizale coque mitane, que tu no hecho ya potes mi a poco árabe. Ay, mapa. Ay, por ahí. Ya sai huepe, mo paija. Número
2. Amnimo mandu aimi puae yuruguare. Recuerdo las vocales orales. Hae puae yurugua. Digo las vocales orales. Aquí está. A, E, I, O, U, U. ¿Cuántas vocales tiene el guaraní? 6. Guaraní moi potei puae yurugua. Y vuelve con A, Tai, Jae, puae yurugua. ¿Qué era puae yurugua? Vocales orales, muy bien. ¿Y cuáles son? Repetimos. Pelleque. A, E, I, O, U, U. Muy bien. Muy por ahí entre ya sai vuelve. Hayahuereco tanga cuera. Ha eñe oñepurumba puae yuruguawi. Digo palabras que comienzan con las vocales orales. Anguya. Anguya. Eira. Eira. Ita. Ita. Oga. Oga. Ura. Ura. Upe. Upe. Muy para interés. Pebas en ñengüera, ambueñan de Tembiapó, pellas el chamacus. ¿Sí? En la clase anterior ya estuvimos viendo pues Uruguay y las imágenes. ¿Sí? Coabe. Boja puja. Número 3. Allí sare cotangares ambobay por andú. Observo la imagen y respondo algunas preguntas. A coabe origina por andú. Henduque. Ba'e era angapa o yekua. ¿Qué imagen se observa? Muy bien. Ba'e pa o yapojicuay. ¿Qué están haciendo? Muy bien. Ba'erepa o ñumunguetanejicuay. ¿De qué estarán conversando? Muy por ahí interés. Ambuejei. Voy aru pauerecone un mimita. ¿Qué edad tendrán los niños? Esta niña y el bebé. Muy bien. Hoy mene pao jombo e jaope permita cuñaí. ¿Será que la niña, esta que está aquí, va a la escuela? Y catú, muy por ahí entre muy por ahí. Ya sai bubep. 4. Irundja. Añi mungeta hamunde u sherera shearu hashe mbo esuru mbo jaope. Converso y comento mi nombre, mi edad y grado en la escuela. Muy por apa. Ya es amuach. La profe va a hacer la presentación. Apenica tu ahí coape. Pueden escribir. Y ya están haciendo la presentación. Pues ahora ya hay presentación. Shecherera María Elizabeth Martínez de Núñez. Shearu. Ahuereco Irundupa Mocoy. Tengo 42 años. Boesuru. Bueno, boejara ven cuando hina petenjape. Y no, oje con boe que mismo escuela. La profe está ahora en primer grado enseñando. ¿Dónde? Va en boesurupa.
Primer grado, petenja, remediation 10, petenja. Repetí conmigo, petenja. Primer grado, muy bien. Endomikoa. Va en paya y cuava en datos personales. ¿Por qué debemos conocer los datos personales? Muy bien, excelente. Manduana. Datos personales haepe ñande cuava opa babepe opa endape ñañipytymo ani hag̃ua avave ojavy mávapa ñande. Los datos personales sirven para identificar a las personas, ¿sí? Para que nadie se equivoque quién eres. Muy bien, entonces para eso vamos a siempre tener presente nuestros datos personales. Nombre, que es hereda, aru, que es año, ¿sí? O edad. Y por último, el moesuru, que es el grado en que estoy. Añi que enderezarai de mundo baraja, boejara pendirembia poco agüete vive. Recuerda realizar tu tarea todos los días y enviar a la profe o al docente a partir de los siguientes ejercicios. Agüete vive y sepea. Ñan de datos personales, fuera yerurea veñan de beco a peña macaña nerembia po. No hay por apa. Al inicio de la tarea sí o sí tenemos que escribir nuestros datos personales. Petenja peyerureña debe arangue. Pejina arangue. Fecha. Hago ara pejina. Poten. Potenja ejina 6. 6 de mayo de 2021. Boep, el área. Comunicación guaraní. Temimboe, herera jajera yuapu. Nombre y apellido del alumno. Boejao, va a pasar en boejao. Escuela, hoy por ahí creí. Allí quiere ya ahí, escuela básica, número 9. Hoy por apa, ya ahí para temas y najera. Adela, espera. Te vas a ir ya en boejao, lera. Boesuru, petenja, primer grado. Boejara, vais a pajeran de boejara. Hoy por ahí terei María Martínez. Deca tu en un butaje la pantalla deja ahí de Cuatiape. Puedes pausar el video y copiar los datos que la profe acaba de escribir. Hoy por apa. Hoy por ahí terei y vubepe. Yami. Ayapo, Sherembiapo. Realizo mis actividades. Ako API. Ayapo, Shera Angaja Ambosa. Upei, Amombeu, Mavapache. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a dibujarme a mí mismo o a mí misma y luego me voy a presentar. Entonces voy a dibujar aquí un dibujo mío y me voy a presentar. Cherera, y vas a escribir tu nombre. Shearu, mi edad. Ha, boesuru, tenja. Primer grado, sí, o impona interés. Entonces yo te dejo para que vos dibujen ese espacio, ¿sí? Y coloque tus datos personales. Mira, aquí está, para completar. Sherera, tu nombre. Sharu, mi edad o mi año. Y Moesuru, que tenga. Y Wubepe, Jape vagina, o como coin indicadores. Mocoin oñeje plume etaba. Petenja. Hoy porando datos personales perjewa. Moco y PGI o Mombe datos personales. Sabe comunicar sus datos personales. Hakoten viapo amumaiteita hina
Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Azapa, Muayteiroru, Bo Jaracuera, Peyapoa, Enviapo, y pone increíble datos personales de Ahuillembo de Jaracuera. Entonces le agradecemos a la profe de la Unidad Pedagógica de Innovación de CAAZAPA por el hermoso material que nos brinda hoy, 6 de mayo. Hoy por apa. Hoy por interés. Ya mañana. Ya santemo. Y hoy jueves también desarrollamos el área de medio natural y salud, ¿sí? Con el cambio que hicimos esta semana, entonces hoy jueves damos medio natural y salud, clase número 7, grado primero, fecha 6. Acuérdense, chicos, de colocar siempre la fecha, ¿sí? Capacidad. Clasifica los animales por sus partes. Tema, segmentos corporales, mamíferos, aves, insectos y otros. Muy bien, hoy vamos a seguir viendo las partes de un animal, ¿sí? Las partes de un animalito, ¿sí? Yo le tengo aquí a Luisito al lado mío. ¿Querés venir, Luisito? Vení. Vení. Aquí está. Oh, no quiere, dice, no quiere. No quiere. Claro, porque tenemos que ver a los animales. Él está aquí conmigo, mira. Su cabecita, sus patitas. ¿Sí? No quiere estar. Ok, no quiere. Entonces, lo dejamos ir. Bueno. Entonces, él está aquí, se quedó ahí. Ahí me está observando. Excelente, él se queda ahí. Mientras yo continúo con la clase, seguimos con los animalitos aquí nosotros. La recomendación que nos brinda el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es: evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre toditos, entre todos. Y acuérdate que si vas a salir tenés que usar cubrebocas o el tapaboca, igual. De ambas maneras se puede decir. Escucha Luis, ¿sí? Dice así Luis: los animales no son iguales en cuanto a la forma de su cuerpo. Cada especie de animal tiene sus propias características y hoy aprenderemos las diferencias que existen entre ellos. Me informo. ¿Y qué tenemos aquí? Una vaquita, muy bien, es una vaca. Lo escucha bien. Los mamíferos, ¿sí? Este es un mamífero, ¿sí? Entonces la vaquita está entre la clasificación de los mamíferos. En su mayoría tienen cabeza, cuerpo, patas y cola. Por ejemplo, el elefante, el gato, ¿escuchaste, Luis? Vos también, ¿eh? El lobo, el león, el caballo, el oso y vaca. ¿Okay? Entonces, Luis es un mamífero. ¿Por qué? Porque tiene una cabecita, un cuerpo, una cola y patas. ¿Cuántas patas tiene Luis? Muy bien, 4. La vez pasada le contamos las patitas. Se enojó un poco, pero bueno, ahora me está observando. Muy bien. Vamos con el siguiente. Y tenemos un dibujo que es muy bien. Son las aves. Las aves tienen pico, tienen cuerpo, 2 patas, 2 alas, ¿sí? Algunas aves son, escucha bien, gallina, pato, loro y canario. Esos son algunos ejemplos de animales que tienen pico, cuerpo, 2 patas, 2 alas. ¿Okay? Avanzamos. Los peces, ¡wow! Los peces están formados por cabeza,
cuerpo y aletas. Entre ellos encontramos el surubí, el tiburón y el pacú. Más abajo está la imagen. Miren, las aletas, que son estas, la cabeza y el cuerpo. Muy bien. Ya tenemos a los peces. Ahora vamos con los insectos. Los insectos son animales que tienen cabeza, aquí está, tórax, ven aquí, tórax, abdomen, abdomen aquí, miren aquí, y escucha bien, 6 patas. Ejemplo de insecto tenemos a la mosca, mosquito, y este es una abeja. Muy bien. Me extraña mucho, ¿eh? ¿Cuántas patitas tenía? 6. Vamos a ver, voy a contarles si es cierto es que tienen 6 patitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que la mosca también tiene 6 patas. Y los mosquitos también. Muy bien, interesante. Escucha, número 2. Respondo en forma oral. Está bien. ¿Qué otro animal tiene 4 patas que no hayamos dicho? Yo sé. Perro, perro. Sí, el perrito, sí, muy bien. ¿Y qué otros animales vos sabés que tengan 4 patitas? Muy bien. A ver, escucha. ¿Cuáles son las partes de un ave? El pico, muy bien. 2 patitas, 2 alas, muy bien. ¿Qué más? Excelente, muy bien. Lo aprendiste todita. ¿Cuál? Escucha bien, a ver si adivinas. ¿Cuál es el animal que tiene aletas? Muy bien, excelente. El tiburón, el pacú, excelente. El surubí, el dorado, muy bien. Y aquí tenemos manos a la obra, muy bien. Trabajo en el cuaderno con ayuda de mi profe o de la familia, por supuesto, puede ser mamá, papá, abuelo, abuela, el hermano más grande, ¿sí? El primo, el tío, todos pueden ayudar. Muy bien. Recordar, chicos, que estamos en el área de medio natural y salud, clase número 10. Y aquí ya tenemos nuestros datos personales. Todas las tareas deben venir con los datos personales, chicos. Recuerda realizar tus tareas todos los días, ¿sí? Y enviar al docente una vez que termine. A partir de los siguientes ejercicios, o sea, desde aquí, mami, papi, si vos le vas a ayudar a copiar a tu hijo, por favor, desde aquí, las otras informaciones son solamente a modo de un aprendizaje más significativo, ¿sí? Entonces, desde aquí podemos copiar, ayudarle al chico para copiar pero que él complete, ¿sí? Muy bien, dicho todo esto, avanzamos nosotros, escribimos la fecha, muy bien, 6, excelente, nombre y apellido, y el nombre de tu escuela, ¿cómo era? ¿Cómo teníamos que escribir? Acuérdense que estamos en las fechas cumpleañitos, ya tenemos que saber el nombre completo de la escuela. Es Escuela Básica número 9. Muy bien. Y entre comillas escribimos ahora la palabra Adela Perati. ¿Ok? Muy bien. Grado primero, ya está escrito. Y el nombre de la profe. ¿Cuál es el nombre de la profe? María Martínez. Excelente. Vos podés pausar el video, ¿sí? Y hacerlos despacito, ¿sí? Muy bien. A ver qué tenemos más abajo. Número 1. Aquí, aquí ¿ven?
el señalador, chicos. En el 1, muy bien. Escuchad lo que hay que hacer aquí. Dibujo un pez y señalo sus partes. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar un pececito. Pero vamos a intentar dibujar, a ver, el pececito con la profe. Se le ponemos... eso. Creo que mi pececito está excelente. Eso, las aletitas por aquí. Unos ojitos aquí. Su aletita de atrás le hizo demasiado grande la profe. Muy bien. Hay que señalar. Aleta. Escribimos la palabra aleta. Le vamos a unir con flechita. Cuerpo. Cuerpo. Y cabeza. Cabeza. Con Z. Y la profe lo que va a hacer es va a unir, porque hay que señalar, dice. Muy bien. Entonces, aleta. A ver. Aquí. Entonces unimos la aleta aquí. Aleta. Cuerpo. Salga de aquí. Y cabeza aquí. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Avanzamos con la tarea. Número 2. Aquí, mira, seguime. Aquí está el 2, mira. ¿Ves mi señalador? Muy bien. Ahí dice, encierro el animal, encierro en círculo el animal, escucha bien, con cuatro patitas, ¿sí? ¿Será que es el caballo, el pez o el pato? Muy bien, excelente elección. Es el caballo. Muy bien, entonces colocamos en un círculo. Genial, chicos. Los felicito, lo están haciendo, chicos, súper, súper bien. No lo puedo creer. Y aquí ya llegamos al final de la tarea y tenemos que saber qué es lo que la profe me evalúa, de logrado o no logrado. Y entonces tengo mis indicadores de evaluación. Esta tarea, chicos, de medio natural y salud, ¿vale? 3 puntitos, muy bien. 1. Identifica partes de un ave. ¿Sí? ¿Lo tenés identificado? Excelente. Número 2. Distingue partes de los peces. Muy bien. Y número 3. Reconoce segmentos corporales de animales mamíferos. ¿Se acuerdan quién era el mamífero que tiene la profe? Luis, muy bien, el gatito, claro. Y esta tarea le agradecemos a la UPI, la Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Central. Muchísimas gracias, profe, del Departamento de Central, por esta tarea. Muy bien, entonces hoy jueves 6 de mayo hicimos guaraní y medio natural y salud. Muy bien. Les recuerdo que mi otro yo está limpiando la escuela. Sí, ella está limpiando ya para el día 13. Vamos a ver qué vamos a tener ese día, ¿ok? Muy bien, chicos, yo me voy quedándome por aquí. Una vez que termines tu trabajito, le sacas la fotito y le envías a la profe, ¿sí? ¿Ok? Nos vemos entonces mañana. Chao, chao. Chao, chicos.